con sobrepeso, pues ahí nos vamos. Tenemos el 71, de cada 10 mexicanos, 7 tenemos sobrepeso. Todavía podemos bajar a normopeso o llevar a normopeso. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que caminar por lo menos aproximadamente 8,000 pasos por día. Y si no lo hacemos, pues caemos en sedentarismo. ¿La que sigue? Bien, ¿qué tan mal estamos? Vean, la prevalencia de sobrepeso, pues, vean los estados, Tijuana, Chihuahua, Monterrey, están por arriba de la media, con el 27 con un foco rojo. Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, pues ya saben que son estados técnicamente discriminados hasta por la obesidad. Estamos por abajo de la media nacional. Y bueno, los polos, que es Yucatán y obviamente Tabasco, que se come salvajemente bien, pues ya verán cómo la obesidad está por arriba de normopeso, muy pocos estados, ¿no? Vean Sonora, Zacatecas, 25 a 27. Entonces, eso sí es un verdadero problema, que la gente que toma decisiones, que son ustedes, tienen que implementarlas. La que sigue. Vean, esta es una fotografía de Botero, me encanta a mí ponerla. Vean, en una encuesta, 35, 60, y ahí vamos, y 12 a 15. Hoy los niños andan en 35% de obesidad. Entonces, si no se hace con ellos, ya tenemos diabéticos de 11 años, ya tenemos diabéticos de 12 años. Ellos escasamente van a vivir a los 50. Entonces tenemos una gran cantidad de esperanza de vida terminada, ¿sale? Porque según indicadores de salud pública, pues ahorita que nazca un niño en este momento tiene 75 años de vida, 82. Eso no es cierto. A los 50 va a tener padecimientos crónico-degenerativos. ¿La que sigue? Bien, la definición técnicamente de síndrome metabólico son comorbilidades que van a afectar al ventrículo derecho. El paciente debuta como diabético, se va al ventrículo izquierdo. Por eso, técnicamente, 25 años atrás, con el sobrepeso y la resistencia a la insulina, el paciente es diabético, aunque no lo sepa. ¿Sale? Se supone que datos basales de glucosa mayor a 95, el paciente comienza con resistencia a la insulina. Su páncreas produce tanta insulina que no le importa las glucosas quien pase. La insulina es como una chica mala de los viernes, se va con cualquier tipo que tenga mucha glucosa. ¿Sale? La que sigue. Vean, la obesidad central, hiperinsulinemia, la resistencia, problemas de dislipidemia, diabetogénicos, el paciente está en un estado proinflamatorio, hay hipertensión, hay estado protrombótico. ¿Quién lo origina? El sedentarismo, la hiperalimentación, el ambiente y la genética. Si mi mamá es gordita, si mi papá es gordito, ¿de dónde voy a sacar la libélula? Jamás. Yo voy a ser gordito. Entonces hay que trabajar en retardar esta patología. ¿La que sigue? Bien. El síndrome metabólico es la antesala de ser diabético, de ser hipertenso, de ser hipercoagulante. Técnicamente se trabajó mucho porque no hay escuelas. Los 2 colegios que existen en México trabajan mucho, pero ¿quién trabaja más? La ATTP. El panel de expertos para la enseñanza del colesterol entre Estados Unidos y Canadá han trabajado mucho en los indicadores y muchos lo conocen. Eso es bien importante. El Hospital de Nutrición ha trabajado mucho con valores y pues se le reconoce porque uno anda buscando información para poder actualizarse. La que sigue. Vean toda la patología que trae el síndrome metabólico por la obesidad: resistencia, hipercoagulabilidad, daño cardíaco, agregación, formación de ateroma, oxidación del edel, etcétera, etcétera. Entonces, estamos seriamente en un problema de salud drástico, que al cardiólogo le llega, pero pues ya le llega a punto de infartarse, que al médico internista tiene que trabajar, pero hospitalizado, pero que en la APS que comentaba el doctor, ahí lo pueden detectar y ahí se puede hacer la intervención. Tenemos que retomar modelos altamente preventorios que no cuestan caro, nada más que hay que enseñar al paciente y uno mismo estar convencido. La que sigue. Bien, entonces vean, la obesidad, todas las comorbilidades, los triglicéridos hasta 30 años nadie les hacía caso. Hoy quien tiene triglicéridos elevados, cuidado, técnicamente son proinflamatorios. Entonces vean, obesidad central, dislipidemia, glucosas alteradas, protrombóticos, estado inflamatorio. La que sigue. Bien, la que sigue. Uno de los grandes problemas del síndrome metabólico es con las chicas grandes y medianas. Se llama síndrome de ovario poliquístico. Recordemos básicamente que la insulina es un factor de crecimiento. Entonces, técnicamente, un alto porcentaje de nuestras pacientes o de nuestras mujeres mexicanas en edad fértil
pudiese desarrollar SOP, y el SOP es la antesala de la infertilidad. Entonces, técnicamente, nuevamente nos vuelve a pegar en indicadores de salud. ¿La que sigue? Ese es el síndrome de ovario poliquístico derivado de la resistencia a la insulina. Correcto. ¿La que sigue? Entonces, ahí tenemos a los órganos que afecta: hígado, músculo, sensibilidad, órgano adiposo, etcétera. ¿La que sigue? Bien. ¿Cómo se diagnostica? La que sigue. La que sigue. Una acantosis nigrans, que es el verdadero, sin utilizar dinero, sin mandar al laboratorio, simplemente revisar al paciente. Cuello, codos, nudillos y obviamente ingles. Si existe esto, aquí están los condriomas, está bien. La que sigue. Esa es una resistencia a la insulina. Ahí está el problema ya detectado clínicamente. ¿La que sigue? Nos vamos a ovario poliquístico, problemas de regularidad circadiana en cuanto a la menstruación, etcétera. ¿La que sigue? Hirsutismo, ¿quién no tiene una mujer bigotona a un lado? De vez en cuando estos pacientes son infértiles, no se preocupen. Obesidad, androide, ginecoide, manzana y pera. ¿La que sigue? Nosotros, el estómago chelero, que técnicamente es un problema de autoestima. No debemos de hacer aeróbics por comer más, sino por salud, no por estética, por salud. ¿La que sigue? Ultrasonido. ¿La que sigue? Algunos tratamientos son muy caros, en México algunos están prohibidos, los básicos andan por 4,500, ¿quién es el guapo? Obviamente es inaccesible, pero ahí estamos. ¿La que sigue? Bueno, este es algo bastante, no muy bien para la vista, pero este es el futuro norteamericano, ¿no? Que técnicamente no nos debemos basar en eso. ¿La que sigue? Hipertrigliceridemia, colesterol, HDL, lipoproteínas. ¿La que sigue? Bien, ahí está la obesidad, la hipertrigliceridemia. ¿La que sigue? La que sigue. La que sigue. Y por último, la que sigue. Bien, este es el problema del síndrome. Todo aquel gordito que no debuta como diabético, vean, hiperfibrinogenia, disfunción endoteliana, inflamación, hiperuricemia, hipertrofia de ventrículo izquierdo, ácidos grasos elevados, presencia de cálculos biliares, homocisteína, síndrome de ovario poliquístico y alteraciones menstruales. Hay para todos. La que sigue. Vean la hipótesis, producto macrosómico y bajo de peso, que es una teoría inglesa. La que sigue. Y todo lo que conlleva. Tabaquismo, inflamación. El tabaco es altamente agresivo para cáncer de seno, recuerden. Obviamente para el varón también, o para tu fumadora pasiva. La que sigue. El objetivo del tratamiento. La que sigue. La frecuencia. La que sigue. Y bueno, el origen. Patogénesis. La que sigue. La que sigue. No nos vamos a meter en esta más. La que sigue. Esto. Hoy, ¿quién coordina técnicamente? El tejido abdominal. Manda todo. Y no lo hemos estudiado. ¿Sale? La que sigue. Se llama órgano. La que sigue. Esto es lo que debemos de evitar y lo tenemos acá afuera, saliendo de la clínica. Pronóstico. Pasamos ahí. Cirugía, dieta y obviamente la cirugía de alto grado y peligrosa. La que sigue. El triángulo que no debemos de olvidar nunca. Péguense en el refrigerador de casa. La que sigue, la teoría del gen. Y bueno, no debemos de dar a luz niños así. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Gonzalo Garzón y agradecerle también la exactitud en el tiempo. No sé si se dieron cuenta, pero aquí los que tenemos la tremenda responsabilidad, fea responsabilidad de estar con los tiempos, agradecemos siempre esta prontitud. Están unas papeletas para la sesión de preguntas y respuestas. Si tuviesen alguna pregunta, si les turnaron por ahí unas papeletas, si no fuese así, si sirvieran levantar la mano. A ver, por ahí que nos apoya. Hola, buenos días. Pues nosotros aquí en Tlaxcala, hace 5 años implementamos la licenciatura en naturopatía, con cédula y título profesional. Para eso la SEP nos pidió una evaluación
de cómo estaban las medicinas alternativas. Y pues vimos documentos de la Secretaría de Salud, y sobre eso va la pregunta, donde nos indican que el 75% de los mexicanos usamos alguna de las 125 terapias alternativas que tiene registrada la Secretaría. Entonces, la pregunta para los dos ponentes es, en sus estudios, en su experiencia profesional, y más hoy que se celebra el Día Mundial de la Medicina Tradicional Alternativa que propuso la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál sería el papel que desempeñan estas medicinas alternativas tradicionales y complementarias? Se habla de un modelo incluyente, integrativo, ¿sí? En Puebla hay 16 hospitales integrales que han integrado, nosotros fuimos asesores durante 5 años. Y hay estadísticas que nos están hablando que están pegando en el Producto Interno Bruto. Generalmente las estadísticas oficiales no se consideran, se hace a un lado, parecería que no existe esto en nuestro país, y en Tlaxcala tampoco, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos a las terapias de manera profesional de hace 35 años, hemos visto casos como insuficiencia renal, cuando en Tlaxcala tenemos más de 60 plantas que podrían ayudar para prevenir y atender. Para la diabetes hay un estudio de la UNAM que registra 150 plantas antidiabéticas. Entonces, ¿por qué se les está negando esa posibilidad a los mexicanos y tienen que recurrir de manera particular, gastando más de 150 millones de pesos al año, según datos de la misma Secretaría de Salud? Gracias. ¿Quién respondería? A ver, bien, excelente pregunta. Miren, lo que acaba de comentar el doctor es bastante cierto. Un ejemplo vivo es la stevia, que ha sido patentado por el Politécnico y que ya se comercializa. De hecho, históricamente, los principios activos siguen funcionando. El gran problema es de las grandes transnacionales de las etapas de consumo. La medicina tradicional cobra un auge en estos momentos bastante importante porque el Poli tiene una facultad. Puebla, en Cuetzalan, tiene un hospital de esa naturaleza. Aquí no tengo el dato, pero la política es por consumo, ¿no? Acuérdense que el paracetamol en Estados Unidos está prohibido y aquí lo compramos como pues chicles, pues. Entonces, técnicamente lo que tendríamos que hacer es retomar y empoderar las facultades de medicina con las licenciaturas en medicina tradicional y ver un espacio en la cual pudiésemos ir a la alternativa de. Acuérdense que la diabetes técnicamente, pues un alto porcentaje de los pacientes muere por el tratamiento, técnicamente, pero también por el desbalance, porque el paciente no sabe con los picos, alto, mediano, en la noche, etcétera, porque el paciente no sabe farmacología. Ahí es una sección muy especial de los farmacólogos, de los licenciados en farmacia, de algunos médicos muy buenos, de los cuales se meten totalmente a eso. De las grandes desventajas que tenemos, no tenemos una industria farmacéutica nacional, es transnacional. Técnicamente nos utilizan como trabajadores, como maquiladores, y el dato que menciona de las plantas altamente tóxicas, lo tuvimos en acumuladores del centro hace muchísimos años, que por eso la cerraron, por un brote de leucemias, técnicamente. Entonces, aquí habría que amarrar con gente de Semarnat para ver qué tanto están tirando sus contaminantes, no exigirles, no dañarlos, sino que cumplan normas ambientales, pero lo más importante, echar a andar nuestras normas de protección de trabajo en nuestros centros laborales. ¿Cuánto trabajador, toda la zona que tienen de aquí de Huamantla, la petroquímica, que es muy buena, por cierto, tarde que temprano tendrá que arrojar algunas cosas no muy buenas, pero si se cumplen los protocolos internacionales aplicados por los nacionales, tenemos que actualizar, tenemos que dar cursos a la gente de ecología, de Semarnat, de todos los estados, para que en un momento determinado no nos tomen como agresores, sino como supervisores para poder cumplir con un mandato. Agua clara, agua limpia, etcétera, industrias limpias, que hoy hay un área que se llama química verde, en la cual se proponen muchos productos de esa naturaleza. Muchísimas gracias por su pregunta. Gracias por su respuesta.
¿Hay otra pregunta? Vamos a dar Sí. otras dos preguntas. La de ustedes sería la Bien, primera. primero, antes que nada, soy el doctor Francisco Jiménez Campos. Agradezco la presencia de ustedes dos, magníficas sus ponencias. Doctor, usted tocó una palabra que hoy es contemporánea, el empoderamiento. Esa palabra, doctor, parece decir nada, pero es mucho. ¿Cree usted que el empoderamiento se le pueda dar a cada paciente en la Secretaría de Salud cuando le ponen 30 o 20 pacientes para atenderlos en un turno? Sabiendo que el empoderamiento es, tú paciente diabético vas a manejar tu problema, porque estás educado, yo te eduqué como médico, yo te di las herramientas, yo te dije lo que te va a pasar, las complicaciones, tú vas a detectar cuando estás hipoglicémico, cuando estás hiperglicémico, tú eres dueño de tu salud. Ese es el empoderamiento. ¿Cree usted, doctor, que 15 minutos que dura la consulta a la Secretaría de Salud estemos haciendo lo correcto? Gracias, doctor. Gracias por su pregunta. Bien, miren, si vamos a norma, se supondría que técnicamente para una consulta son 45 minutos. De entrada, ustedes son unos héroes porque se sientan 50, pues, qué óvole, cómo está el asunto, ¿no? De ahí, pues, nos están sobreexplotando. Existe un buen modelo en Naucalpan, Estado de México, de una clínica perteneciente al sector salud, donde incluso muchos de sus investigadores trabajan con la ADA, la Asociación de Diabetes Americana. Están trabajando con un modelo muy importante, del cual es multidisciplinario. Trabajo social, educador en diabetes, físico, coaching, quien les pone los ejercicios, nutriólogo, etcétera. Mientras esto no se aborde multidisciplinariamente, usted va a decirle, y su paciente, ¿qué va a hacer? Me toca consulta y me va a regañar, 6 de la mañana me empujo 2 tabletas y llego normal. Y le dan su paquete y no hay problema. Ese es fingir. No, tenemos que trabajar más conjuntamente. Tienen que trabajar con sus enfermeras, con trabajo social, involucrar a la dirección. No lo van a tener porque les dan un premio en 6 meses manteniendo. Por cada dígito de la hemoglobina se retrasan las amputaciones, la microangiopatía, la angiopatía. Y ojo, en todos los laboratorios de México la hemoglobina no está estandarizada. Tiene un gran pleito de inespecificidad. Se ha amansado, pero solo existe una casa comercial que la tiene equiparada. Se llama Berrat, yo trabajé para ellos. No existen aparatos, solamente el HPLC y tiene fallas. Entonces, imagínense, esos aparatitos que les llegan a sus consultorios, un Axnow de X casa comercial, tiene tanta interferencia. Acaba un hematólogo muy bueno, el químico Emanuel, el cual todos tenemos hemoglobina S, hasta demostrar lo contrario, y ese es un interferente, o te la baja o te la sube. En pacientes con insuficiencia renal, la propia metformina e insulina es interferente en A1C. Entonces, tenemos que ir bajando la gente que hace investigación alta a gente que atiende primariamente. Eso es bien básico, es trabajo multidisciplinario. Una sola persona no lo va a lograr técnicamente. Luchar contra un mundo, luchar contra una educación de un individuo, que él come 50 tortillas, 1 kilo y es feliz. Si no come eso, le dice, te vas a poner a dieta. El término de dieta se espanta. ¿Le vas a quitar todo? No, lo vas a enseñar a comer, pero tú no, el nutriólogo, con 500 calorías. Eso no es problema nuestro, pero sí es parte de nuestro engranaje canalizarlo. Es un conjunto, entendamos, las individualidades se dieron hace muchos años en el siglo pasado. Hoy tenemos que trabajar con todos, si no nos vamos a aislar y ese problema va a seguir en aumento. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro Gonzalo. Garzón, ¿alguna otra pregunta? ¿Sería una última pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Licenciada Lorena, muy buenos días. Estimados ponentes, muchas gracias por todo ese profundo conocimiento que hoy venimos a conocer. El día de ayer enviamos, voy a tratar de resumir el resumen, una propuesta resumida de que el por qué está en una catástrofe nuestro sistema de salud en México. Estadísticamente ya lo vimos, ustedes ya mostraron
el gran déficit que existe. La corrupción pues, es definitivo, es el primer punto. La profunda fragmentación, donde se han perdido los objetivos, la carencia total de una adecuada promoción de la salud a través de la medicina preventiva, que ya lo dijeron por ahí, una ausencia total de trabajo de campo, en el cual abandonamos la investigación médica como una herramienta totalmente que debe de marcar los propósitos y la dirección, no solo de la salud pública, sino de todo que se haga, lo que se intente hacer en beneficio de la población. Eso nos da ceguera totalmente intelectual. Una carencia de una agrupación gerencial que ya fue publicada cuando un grupo de investigadores propusimos al estado de Tlaxcala por primera vez una cartilla de control de cáncer, que hoy ya tuvo una permeación a nivel nacional en el sector salud, hizo una cartilla de salud para todos los mexicanos. Nació de Tlaxcala. Perdón por incorporar la moción, ¿cuál sería la pregunta? No, más que pregunta, no tengo pregunta. Simplemente pedirles, porque ya así fue tocado, trastocado por un participante anterior, de que no solo integren ese gran fluxograma nacional de empoderamiento y dirección de salud y a todos niveles, se integre a parte de la sociedad, que exista grupos emanados de la sociedad que participen dando direcciones a todos, porque si ustedes lo proponen una vez más en caída vertical desde la cúspide a que obedezca el pueblo, eso va a ser una vez más un feudograma, no un fluxograma. Muchas gracias. Aquí lo dejo. Gracias. Gracias. Desde luego que todas las opiniones, el correo decía seguirá abierto para recibir todas las propuestas, todo se va a integrar y lo vamos a entregar al equipo de coordinación nacional de estos foros, como ya bien lo explicó el doctor Emilio Yax. Muchísimas gracias, pues no sé si tengan algún comentario final. De no ser así, les pediría que le demos un fuerte aplauso a nuestros conferencistas y pedirles a ambos que pasen aquí a la primera fila, les vamos a entregar un reconocimiento. En primer término, al doctor Javier Santa Cruz Varela, si puede pasar aquí a la primera fila, la diputada Lorena tiene ahí un reconocimiento que les va a entregar. De la misma forma, al maestro Gonzalo Garzón. Si puede usted pasar. Lo tiene, ¿dónde está aquí ahorita nos apoya la licenciada Anel con los reconocimientos. En lo que les entregamos sus reconocimientos, vamos a dar un fuerte aplauso otra vez a nuestros ponentes. Muchísimas gracias por su participación. Y vamos a iniciar ahora con el siguiente panel. Le pediría de manera respetuosa a la doctora Fanny Fernández de Lara Escalante, al doctor Carlos Meléndez Vázquez, a la doctora Cristal Corona Sánchez, al doctor José Miguel Armas Aramburu, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira y al doctor Eduardo Hernández, que sirvan pasar a este primer panel. Si me hacen favor de ocuparle estos espacios. Pase, por favor. A la doctora Fanny Fernández de Lara, al doctor Carlos Meléndez Vázquez, la doctora Cristal Corona Sánchez, el doctor José Miguel Armas Aramburu, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y el doctor Eduardo Hernández. ¿Sí están todos? Sí, ¿verdad? Muchas gracias. En este primer panel de participaciones, la mecánica será la siguiente. Cada uno de los ponentes tendrá de exposición de 10 minutos. Otra vez me toca la fatídica comisión de estarles recordando los tiempos. Cuando falten 3 minutos para terminar sus 10 minutos, les haré saber y les pediré, ojalá que no haya necesidad,
a través del micrófono, de pedirles que su tiempo se ha agotado. Esto es para dar, ahora sí, paso a las preguntas y solicitarles que utilicen las papeletas que se les han entregado, con la idea de eficientar el tiempo, de que sea a través de una pregunta concreta, escrita, por la cual se puedan comunicar con los panelistas. En primer término, voy a dar el uso de la palabra a la doctora Fanny Fernández de Lara Escalante, quien hablará sobre la base de datos. La doctora Fanny Fernández de Lara Escalante aprobó la residencia médica para la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas con el puntaje sobresaliente. En el 2017 cursó la maestría de Administración Hospitalaria y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores y Administración Pública. Ha sido ponente en diversos cursos de administración, tanto en el país como en el extranjero, en particular en La Habana, Cuba. Ha sido médico general de distintos hospitales, en particular del OPD Salud. Ha tenido diversas actividades extracurriculares, como coeditora del curso para la preparación del examen nacional de las residencias médicas en Family Solution Institute. Ha sido colaboradora del proyecto de salud de la Cuarta Transformación. Ha sido responsable de la formación del primer grupo de maestría en Administración Hospitalaria y Salud Pública. Ha organizado diversos simposios, cursos, talleres, en fin, es una experta. Doctora Fanny, tiene usted la palabra hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias. ¿Ahí o como usted guste? ¿Se alcanzó? Sí, ok. Buenos días, a mí me corresponde hablar sobre la falta de una base de datos única nacional. Comienzo con la historia recordando a los grandes sabios de la medicina. El médico siempre ha sido un arma para la naturaleza, un apoyo para la naturaleza, no su enemigo. ¿Cómo podemos empezar? Con el análisis de una historia clínica. Para reformar el sistema de salud es importante saber de dónde partimos. Y de dónde partimos de mensajes de Lolita Ayala como marketing en salud para nuestra población. De médicos con las figuras del doctor Simi, retomando a un médico gordo que está dando salud a la población. De administrativos que solamente se sientan en un escritorio y que muchas veces no nos dan ni siquiera oportunidad para platicar como médicos jóvenes, amantes de la salud en este país que es nuestro México. En una parte de la diapositiva coloco el asesinato que se ha dado a médicos en este último tiempo y la lucha constante de médicos que todavía amamos a este país, haciendo denuncias sobre lesa humanidad que hasta el momento han quedado impunes. Me gustaría tomar en cuenta el doctor Rostrián, si ustedes lo investigan en Facebook, es un médico que también colaboró con la lucha por la reforma de salud a nivel nacional. Partimos también de suicidios de médicos jóvenes, de médicos que están luchando por una especialidad médica en este país. Me leí en la mañana que aproximadamente van de 20 médicos que se suicidan durante la especialidad. Que necesitamos retomar materias no nada más en el área de salud, sino también física, también sociología, también metafísica. Y quiero nada más dejar esta diapositiva con que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Lo que hagamos en el sistema de salud actual será una prueba en los eritrocitos, una prueba en la medicina genómica y una prueba en el bienestar tanto físico como emocional de nuestros pacientes. La que sigue, por favor. ¿Qué necesitamos? Benchmarking, ¿sí? La comparación. En la diapositiva que sigue les voy a mencionar cómo nos estamos comparando de Tlaxcala en el país y a nivel mundial. Pero hice esta diapositiva para que verifiquen qué tipo de médico está pidiendo una de las universidades más importantes a nivel nacional. Vocación para la medicina, tenacidad para enfrentar los retos de la medicina, curiosidad intelectual, hábito de estudio, capacidad crítica e interés por la investigación, respeto por la vida humana, sentido de responsabilidad, estabilidad emocional, compromiso social y espíritu de servicio. Continuamos.
¿Qué necesitamos para formar esa base de datos única nacional? Pues no nada más es el registro de SINOS, no nada más es el registro de MIDO, no nada más es verificar lo que nos conviene. El sistema lineal cambió a sistema complejo. ¿Qué padecimientos tenemos en nuestro sistema de salud? Tenemos una desinformación tanto de la sociedad como de los profesionales de la salud y falta de una base de datos única que involucre a todos los que estamos participando dentro de este sistema. Me vi obligada a renunciar a la Secretaría de Salud porque el médico de contrato en este estado está ganando 2,187 pesos a pesar de tener una preparación de maestría quincenales. Eso no me alcanzaba para mantener a mi familia. Tuve que renunciar y actualmente estoy en una farmacia privada atendiendo a consulta médica y pues próxima a hacer una especialidad. Otro de los padecimientos… me da tristeza, ojalá que llegue el mensaje al doctor Alcocer, que hace aproximadamente 3 meses se hizo un foro de salud con Asa Cristina Laurel, y Asa Cristina mencionó grandes oportunidades y grandes esperanzas para la reforma del sistema de salud. Resulta que nosotros seguimos comparándonos con los niveles más bajos a nivel nacional. Ahí hay una nota que mencioné sobre que Tlaxcala es menos precario que Chiapas y Oaxaca. Y de esto se trata, de reformar la mentalidad que existe respecto al sistema de salud. No nada más los malos somos los médicos, también la sociedad está en decadencia. Si pueden ver ahí una nota, hay una persona, no la conozco, que puse en Facebook, que necesita una receta médica, por favor, falsa. La otra, estamos enfrentando jóvenes embarazadas. Tan solo en septiembre de 2018 se sacó en las redes sociales, que últimamente es la única oportunidad de denuncia que tenemos, que en un solo mes se detectaron 10 embarazadas de 10 a 14 años. Continuamos. Bueno, me gustaría, señor López Obrador, el mensaje que usted dijo: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Para la formación de una base de datos única nacional no va a bastar solamente con el registro de enfermedades. No puede haber líderes de salud ricos con médicos pobres y con médicos enfermos. No puede haber jubilados modificando el sistema de salud mientras los médicos jóvenes carecen de oportunidades para seguirse preparando. En esa diapositiva coloqué 3 tickets o 3 vouchers de médicos que están distribuidos en el país y que en este momento, de hecho, nos están escuchando gracias al WhatsApp y a las redes sociales, que en Tlaxcala es el peor estado donde se pagan los médicos. Seguimos con la siguiente. Uno de los padecimientos, no nada más hay enfermedades crónico-degenerativas, en eso ya la regamos, ¿no? Pero también estamos echando a perder a nuestra sociedad por el uso irracional de antibióticos. Aquí coloco, hace una falta de una base de datos única para corroborar la certificación de profesionales de la salud en diversos establecimientos, tanto público como privado. Es una pena que yo renuncie a un sistema de salud público por corrupción y al ingresarme a farmacias o a consultorios, verifique que el mismo médico a un paciente esté dando 4 antibióticos para el tratamiento de un padecimiento viral. Por lo tanto, no hay una certificación. Y aún así, que me digan los pacientes que quien lo está atendiendo es un médico pediatra o un médico ginecólogo, cuando realmente no hay alguna forma de verificar que es especialista. Continuamos. Tlaxcala. Me encantó una nota, o alguien mencionó sobre que se está desarrollando investigación en el estado. Eso se tiene que fortalecer. Apenas en esta semana salió una nota que se descubrieron acciones de sustancias antivirales en el maguey. Eso tiene que dar buenos resultados. Padecimiento actual. Las enfermedades crónico-degenerativas son una realidad. Vi una nota, con todo respeto, pero me dice esa nota, yo sé que muchas veces la información no se da como se debe, pero dice: no es caótica la enfermedad renal en Tlaxcala, que supuestamente ese tema se está tomando para fines políticos. Basta con que ahorita saquen su celular,
pongan enfermedad renal crónica asociada a arsénico, asociada a agua contaminada, incluso al agua embotellada que existe en Tlaxcala. Le estamos tomando con metales pesados y eso da resultados pésimos para nuestra sociedad. Encontré un artículo muy, muy interesante sobre la asociación de la ceftriaxona relacionada con la insuficiencia renal crónica en los niños, por lo que el tema que les estoy abordando, de que hace falta de una base de datos única sobre quienes están manejando la salud en este país, sí, es importante. ¿Continuamos? Continuamos. Quédense con esto, por favor. El sistema lineal, el sistema de salud es un sistema complejo, no es un sistema lineal. ¿Seguimos? Necesitamos que los temazcales y toda la cultura que existe en Tlaxcala se haga internacional. El sistema, es importante mencionar que el doctor Julio Frenk nos dejó un SINOS, pero un SINOS incompleto, el que divide a pobres y no pobres. Mi propuesta es que se divida a profesionales de la salud y pacientes. ¿Seguimos? ¿Qué tenemos que hacer? Ordo Bachao, todos somos responsables, desde el médico que da su consulta de 25 pesos hasta asociaciones como el de Mamás Doctoras Tlaxcala y Mamás Doctoras Nacionales, grupos de médicos que tienen una especialidad. ¿Seguimos? Para el 2019 tenemos que hacer uso de las herramientas de innovación como es realidad virtual, inmunoterapia, medicina personalizada, seguimos, biosensores y rastreadores que nos van a ahorrar tiempos dentro de la vida intrahospitalaria. Hay una influencia en políticas públicas, pero por medio de la investigación en salud, que hasta el momento nos la tienen limitada. Solamente a los que participan dentro de la Secretaría, a nosotros que somos los médicos ajenos a ese sistema, jamás nos han dado esa oportunidad. Para enfermedades crónico-degenerativas tenemos que asociar las tecnologías actuales e incluso la innovación como son los diversos códigos a nivel nacional. Propongo que lograr que Tlaxcala sea pionero en la creación de un laboratorio en microbiología y estudio de multiresistencia a antibióticos. ¿Seguimos? ¿Ok? ¿Qué debemos de hacer? Salir en brigadas de profesionales de la salud para la elaboración de grupos y recabar datos en torno a la norma 040 por medio de apps. Actualmente las recetas médicas pueden incluir también aplicaciones para el paciente siga medicina preventiva por medio de su celular. ¿Cómo empezó Cuba? Pues de abajo para arriba. ¿Sale? ¿Seguimos? ¿Y qué se necesita? Voluntad política. ¿Sale? Me gustó, lo que cura es el afecto, no hay terapia sin simpatía. Por lo tanto, si el médico es un corrupto, el sistema de salud va a seguir igual. ¿Seguimos? Finalizo. México se escribe con la X, que algo tiene de cruz y de calvario. Y no, tenemos que cambiarlo para ser potencia internacional. México se escribe con la salud. No hablé sobre salud mental, pero según Oscar Wilde, si estamos en desacuerdo, ese es un signo de avance en salud mental. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Fanny por su participación. Ahora cedemos el uso de la palabra al doctor Carlos Meléndez Vázquez. El doctor Carlos tiene la especialidad en Medicina Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es profesor adjunto en la especialidad de Medicina Familiar del Hospital General del ISSSTE aquí en Tlaxcala. Tiene posgrado en endoscopía y colonoscopía del Instituto Nacional de Gastroenterología. Es actualmente director del Hospital Ángeles aquí en Apizaco, Tlaxcala. Por favor, doctor Carlos Meléndez. Muchas gracias, muy buenos días. Por el mínimo espacio que tenemos en tiempo, licenciada, muchas gracias, coordinadores del foro. El primer panel con una excelente ponencia en diabetes, síndrome metabólico, síndrome de resistencia a insulina. Licenciada y coordinadores del Foro de la Salud, quisiera comentar lo siguiente: no olvidarnos del problema que tenemos en México, sobrepeso y obesidad. Hablamos de infartos, hablamos de infecciones, hablamos de cáncer, pero ¿de dónde proviene o de dónde iniciamos este problema? Ya en el primer panel dijeron, no hay dinero que alcance, y no lo va a haber. Nuestro sistema se está colapsando, por supuesto. Ya con el presidente Felipe Calderón
el secretario de Salud, Miguel Ángel Córdoba, inició una cruzada en 2010 contra el sobrepeso y la obesidad. Ellos esperaron resultados en 2 años, en el 2012. ¿Qué creen? Esos resultados fueron negativos. Miles de millones de pesos en inversiones sin resultados. 2013, el hoy actual presidente Enrique Peña Nieto habla y dice: tenemos un problema, tenemos una pandemia en México que se llama obesidad y sobrepeso. Miles de millones de pesos para disminuir este problema. En diciembre o en noviembre se termina y no hay resultados favorables. Los resultados son totalmente negativos. Bien, actualmente tenemos o somos o hay en el país, aquí, México, 10.6 millones de mexicanos padecen diabetes. 48.6 millones de mexicanos tienen sobrepeso y tienen obesidad. 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso y obesidad. Y la no menor cantidad de 17.3 millones tienen hipertensión arterial. Esto sumado, 66.6 millones. Si somos 120 millones, más o menos 123 mil millones o 123 millones, 120 millones de mexicanos, más de la mitad de la población está enferma. Porque yo tengo sobrepeso, ya tengo una enfermedad. Yo tengo obesidad y ya tengo una enfermedad. Entonces, ¿cuál es la complicación que voy a tener? Todo. Y si hablamos de números, estamos peor. Ya decían en el primer panel, y disculpen que vuelva a insistir, no va a haber dinero que alcance. En diabetes se gastan anualmente 82.293.14 millones de pesos, miles de millones. En hipertensión, 98.000. En sobrepeso y obesidad, 151.000 millones. Si nos percatamos en el total, 331.000 millones, que entre el presupuesto de egresos del año 2017, tanto ISSSTE como Salud, casi todo su presupuesto es para atención de diabetes, hipertensión y sobrepeso. Es decir, ahora tenemos insulinas de las cuales se pueden aplicar una vez a la semana. Tenemos medicamentos que se han descubierto con una excelente, pero excelente función y respuesta. El costo es altísimo. ¿Pero a qué queremos llegar? A pensar que tengamos otro medicamento que nos ayude para que todo el mes no tengamos problemas con la glucosa. No es cierto. Ya el ponente anterior decía, no es que yo me aplique la insulina y puedo comer de todo. No es que tome mi medicamento para la glucosa y ya puedo comer mis tamales, mi jugo, mi refresco. No es así. Siguientes puntos quiero recalcar, licenciada, control de sobrepeso y obesidad. Si no, se va a colapsar nuestro sistema. No hay respuesta desde el presidente Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, se han gastado miles de millones de pesos y no hay respuesta. Estamos viendo códigos rojos, código azul, código verde, pacientes infartados, pacientes con EBC trombóticos y no hay respuesta. La siguiente, por favor. Los medicamentos que utilizamos para disminuir la glucosa, las grasas, están en amarillo, pero solamente en la circulación. Ahí donde vieron que se rompió, esas son las placas que no vamos a poder quitar porque se forman en el sobrepeso y en la obesidad. Esto que están viendo ahorita es un infarto. Este infarto se produce en 6 segundos, muertes todo el día, todo el año, y no estamos haciendo nada para disminuir el sobrepeso y la obesidad. Aquí tenemos un infarto en toda su extensión. Vamos a quitar las grasas de la circulación, pero no las placas que están formando, y se forman con la obesidad y con el sobrepeso. El siguiente, por favor. Este es un testimonio que quisiera que no se nos pasara, que no se nos olvidara, licenciada y coordinadores de la salud, por favor. ¿Tiene audio? ¿De qué murió Ponchito? Niño de 12 años, 2013, real, en la ciudad de Puebla.
Recordemos, sobrepeso y obesidad. Audio. Es un chico que está en la escuela, está con sobrepeso. A la hora del recreo, el niño se desvanece, se cae, acude su profesora, sus compañeros y se percatan que el niño no tiene respuesta. Esta es su fiesta de cumpleaños. Su mamá, el niño Ponchito, obesidad, alimentación alta en calorías. La abuela, el abuelo, el papá, desesperado, el papá que no entiende por qué el niño se murió de un infarto. El audio empezó, pero ya vamos a la mitad. La mamá, cuando le dan la noticia de que el niño fallece por un infarto, y ella nuevamente dice, yo no entiendo cómo un niño de 12 años pueda tener un problema de infarto. Ellos lo hacen patente, está en YouTube, en donde informan que es indispensable que nosotros podamos hacer algo y que no es justo que un niño de 12 años muera por un infarto por el sobrepeso. Que nuestros gobiernos han hecho cruzadas sin ninguna respuesta. Bien, el audio no es favorable, pero sí solicito, sí sugiero a nuestros coordinadores, sí sugiero a nuestros legisladores actuar. Es importante el gasto público, claro, es importante lo que le dan a la Secretaría de Salud, claro, pero no va a alcanzar el dinero, se va a colapsar nuestro sistema de salud. Aquí informando el médico, se le hizo la necropsia al niño Ponchito y en efecto presentó. También se detectó que tenía hígado. Entonces, bueno, todo esto desencadenó en un infarto agudo al miocardio. ¿Sale? Muy posiblemente el chaparrito haya cruzado con una hipertensión por la misma causa, por la oclusión, ¿no? Los ateromas, las placas de ateroma que tenían en todas sus arterias. A fin de cuentas, todo esto derivado de la obesidad. Nos acercamos para que supieran esta historia, para que sepan realmente qué es lo que pasó. La muerte de Ponchito fue por obesidad. Y para que a nadie más le pase esto. Ponchito. Ya para terminar, insisto, sobrepeso, obesidad, de ahí viene diabetes, hipertensión, enfermedades renales, cegueras, todo lo que ustedes quieran. Pero si no podemos evitar, disminuir este problema, 66.6 millones de mexicanos actualmente presentan sobrepeso y obesidad. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Meléndez, y una disculpa por el tema del sonido. Siempre las cuestiones logísticas son complejas, pero decirles que este foro se está transmitiendo en vivo por la página del Foro de Salud. Se podrá consultar de manera posterior y ojalá se vayan ahí colgando también estas páginas que nos recomiendan
los ponentes. Ahora toca el turno a la doctora Cristal Corona Sánchez. Ella es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en bioética por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España. Es maestrante en la gestión directiva de salud pública por la Universidad del Valle de México. Ha sido médico de primer nivel en atención de diferentes centros de salud, en OPD Salud Tlaxcala, subdirectora de promoción de la salud, en cuya gestión se firmó el Acuerdo Estatal de Salud Alimentaria, profesora de grado y posgrado en diversas instituciones académicas de Tlaxcala y otros estados. Es profesora invitada de la Universidad de la Costa de Oaxaca, Universidad Autónoma de Tlaxcala y de distintas universidades. Actualmente se encuentra en el Observatorio Mexicano de Bioética en Tlaxcala, es profesora de biopolítica, bioética y salud pública, bioética y política pública y otras asignaturas en la maestría y doctorado en bioética del Centro de Crecimiento Humanista de Zacatecas, miembro fundador y actual presidente del Observatorio Mexicano de Bioética AC. Doctora Cristal, por favor, si nos hace el honor. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a los organizadores. Un saludo, Lore, un saludo, doctor. Espero que estas palabras puedan concretar un poco todo lo que tengo, porque es muy largo el tema, pero vamos a concretar. Tuve unas palabras en primera instancia de Foucault, que a resumidas cuentas les leo la última parte. El cuerpo es una entidad biopolítica, la medicina es una estrategia biopolítica. Desde este planteamiento quiero partir para decir que las políticas públicas en salud tienen que ver con la política y con este biopoder, con esta biopolítica, que tanto nosotros o en todo caso los tomadores de decisiones pueden tener en sus manos la vida de la gente. Y puede ser para bien o para mal. Puede ser para que vivan o para que mueran. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a plantear la primera pregunta, que yo creo que alrededor de esta pregunta vamos a ir tocando los temas. Simplemente no es que concretemos en ese momento en la respuesta, sino es algo que se tiene que ir concretando. ¿Por qué es importante revisar y elaborar las políticas públicas en salud desde una perspectiva bioética? Esa es la pregunta que querríamos contestar. Primero tendríamos que decir, ¿qué es la bioética? Y aquí retomo una definición de Frances Abel, que es un bioeticista español, que en cierto momento pues lleva de la bioética a España, e incluso él es fundador del Instituto Borja de Bioética, ¿no? Dice, la bioética es el estudio interdisciplinar o transdisciplinar orientado a la toma de decisiones éticas de los problemas planteados en los diferentes sistemas éticos por los progresos médicos y biológicos, en el ámbito micro y macrosocial, micro y macroeconómico, y su repercusión en la sociedad y su sistema de valores tanto en el momento presente como en el futuro. Entonces, desde la bioética, ¿qué se va a pretender? La siguiente, por favor. Se va a pretender ir analizando lo que está establecido y sobre todo en cuestiones del comportamiento hacia las ciencias de la vida y la salud. No solamente es hacia las áreas de la salud. Ciencias de la vida estamos abarcando medio ambiente, estamos abarcando cuestiones de relaciones incluso con lo que diría Peter Singer como personas no humanas, algunos como animales, ¿no?, de otras especies. Bueno, la anterior, por favor. Es importante señalar que a lo largo de la historia ocurrió en cierto momento la revolución industrial, la mano de obra se hizo barata, hubo tecnificación y hubo una división, esto es a lo que voy, hubo una división entre ciencias y humanidades. Y por un lado dejaron la parte de las ciencias duras, matemáticas, física, química, etcétera, y por otro lado dejaron aquellas ciencias que no consideraron como tal. Entonces las ciencias sociales las desgregaron. ¿Qué pasa en el ámbito de la salud? ¿Qué pasa en el ámbito de las ciencias de la vida? Eso mismo. Se separaron las ciencias, digamos, duras, de las ciencias humanas. Entonces, quedan fuera filosofía, lógica, civismo, historia, ética, o muy disminuidas, de tal forma que pues eso
en cierto momento deja huecos en la formación de los profesionales. Todo esto es a consecuencia de ese homo faber, homo economicus que menciona Juliana González, en relación a que el hombre se dedicó a producir más, se dedicó a ganar más dinero, ¿va? Entonces se nos fue olvidando otras cosas. ¿Cuál es el objetivo de muchas cosas? Ganar más dinero, producir más. Siguiente, por favor. Ya en los años 70, los padres de la bioética hablan, en especial Potter, de un puente entre las ciencias y las humanidades, porque justamente hizo ese señalamiento, que por un lado estaban las ciencias y por otro las humanidades. La siguiente. Esto se manifiesta a través de la historia en situaciones como son los experimentos nazis, que si bien es cierto que se hacen en función de que ellos mismos querían hacer pues mejoras, no sé, investigaciones sobre el punto de congelamiento, por ejemplo, para que a la hora de que sus soldados estuvieran en una situación de estas, pues a ver qué tiempo tardaban y para ver si podían ir o no, si valía la pena ir o no por ellos, ¿no? Y así mucho tipo de situaciones de experimentación en seres humanos que surgen justamente queriendo ciertos avances científicos, ciertos avances tecnológicos, pero de repente se les olvida esta parte de la ética. La siguiente. Igual, Estados Unidos no está libre, de ahí en gran medida surge la bioética en los estudios de Tuskegee y Willowbrook, en los cuales pues prácticamente utilizan a personas de raza negra como conejillos de indias, ¿no? La siguiente. Estos abusos de la investigación científica, pues todo eso que comentábamos un poco, desencadenan y se crean en primera instancia los juicios de Nuremberg, después el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe Belmont, que han sido los pasos históricos que se dieron para decir, a ver, sí ciencia, sí tecnología, pero creo que hay algo que debemos de recordar y hay que regular eso. La siguiente. Tenemos muchos ejemplos de cómo ha avanzado la ciencia, la tecnología en cuestiones de salud. Es increíble la cantidad de cosas que podemos decir. La siguiente. Pero la pregunta es esta: ¿todo lo técnicamente posible es éticamente correcto? Y entonces podemos llegar a esto, a una clonación, por ejemplo, que ya hemos hecho otras cosas, pero podemos llegar a esto. ¿Pero es éticamente correcto? Siguiente. ¿La ciencia debe ser regulada? Ahí ponemos esta experimentación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que yo creo que el doctor Ondarza les hará alusión más adelante, en relación a que esto no es de los nazis, esto es de nuestro propio sistema de salud, de un instituto nacional. Esto es en estos momentos que no sabemos si hay por ahí algún paciente que esté sufriendo todavía las consecuencias de esto, ¿no? La siguiente. En este surgimiento de la bioética, algunas cosas paradigmáticas fue el hecho de que empezara a ver las diálisis y después las hemodiálisis, pero había pocas máquinas y decían, ¿a quién le tenemos que dar el servicio? ¿Cómo elegimos a quiénes? Porque hay pocas máquinas, no podemos darle a todos. Entonces, por ahí empiezan a surgir estos comités de bioética en estos hospitales. Casi al mismo tiempo surge, con todas estas atrocidades que hicieron en Estados Unidos con los protocolos de investigación, una comisión nacional presidencial, que es la que realiza el informe Belmont. Es la primera comisión nacional de bioética. Después, los comités de ética asistencial también surgen con un caso paradigmático de una chica que pues cae en coma y sus padres piden la desconexión. La siguiente. La siguiente, vamos a ir más adelante. Desde la bioética se plantean, de acuerdo a las perspectivas, muchas situaciones. ¿Cómo abordamos esos dilemas éticos? ¿Cómo abordamos esas cosas que la técnica no nos ayuda a solucionar? Porque a veces el médico, el administrador, etcétera, se plantea ante esta situación. Y aquí hay algunas de estas cuestiones, los principios más reconocidos de la bioética, que no son todos, pero bueno, que nos pueden ir ayudando para ir resolviendo estos dilemas. La siguiente.
La siguiente. Entonces tenemos claro que la bioética surge por avances técnicos, científicos y cambios culturales. La siguiente. Estos son algunos de los temas que ha abordado la bioética, que han ido avanzando también. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿Para qué sirve la bioética? Para resolver dilemas, tomar mejores decisiones. Y aquí la pregunta, ¿rehumanizar? Podría ser. La siguiente. En el futuro tendríamos que considerar al menos algunas de estas cuestiones. La siguiente, por favor. Y hay algunos retos que no hemos visto. Hoy hablamos mucho de cuestiones de enfermedades crónicas, degenerativas. Pero ¿qué creen? Que hace 15 días acaba de salir un artículo en Lancet que nos habla que la calidad de la atención mata más que no tener atención. Yo no sé quién Tlaxcala, ¿verdad? Por ahí se podría estar riendo alguien, a quien estoy viendo ahí, porque no hubo